Como cada semana le agradezco a Federico Berrueto que me reciba la llamada. Federico, bienvenido. Me da mucho gusto saludarte, Rodrigo. Oye, Federico, ¿cómo ves el próximo domingo? Pues está caliente el tema de la Cámara y la reforma eléctrica, energética. Bueno, mira, si las cosas siguen el curso esperado, y el curso esperado se escrituró en la elección intermedia pasada. ¿Por qué? Porque el presidente perdió mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Necesita 57, 56 diputados de oposición, son muchísimos, y bueno, el presidente hizo creer que le había ido muy bien y que además los priistas lo iban a seguir. Y posiblemente los priistas hubieran querido estar con el presidente si el presidente a cambio de ello les hubiera dado la gubernatura de Hidalgo y de Durango, como si el presidente pudiera disponer de los votos. Pero me queda claro que al menos Rubén Moreira, esa era su idea, y por eso le pidió al presidente que se discutiera la reforma después de las elecciones. El presidente no accedió a ello y además tampoco cambió su iniciativa para poder acomodar algunas cosas que le permitieran al PRI salvar cara. Frente a eso, el Consejo Político el sábado pasado mandata a sus diputados y a sus senadores a votar en contra de la iniciativa presidencial. Con esto, el factor de incertidumbre que había en el bloque opositor se resuelve y es evidente que el presidente no contará con los votos suficientes. Ahora, la ley dice, o la Constitución, que será de los legisladores presentes. Es decir, que la mayoría absoluta no se calcula del total de los diputados o senadores, sino de aquellos que se presenten en el salón de sesiones. ¿Qué sucedería si se ausentan un número significativo de diputados opositores? Bueno, tendría los votos suficientes Morena para aprobar. Por eso los diputados de oposición pues están previendo cómo incluso un día previo estar en la Cámara de Diputados para evitar un madruguete o que una supuesta manifestación fuera de la Cámara les impida llegar. Yo creo que las cosas están escritas, están decididas, tan es así que el presidente ya habla de presentar una iniciativa de ley para regular o normal la explotación del litio. Creo que se ven cosas muy adversas para la propuesta del presidente. ¿Este sería una segunda derrota para él? ¿O Se, sería una derrota? No, no quisiera. Sería una tercera derrota. La primera fue el viernes, porque aunque se declaró constitucional, o más bien sí, constitucional, la ley de la industria eléctrica, que 7 ministros la hayan declarado inconstitucional significa que los amparos que se han interpuesto y los que se interpongan en contra de las reformas de la ley de la industria eléctrica van a prosperar y por lo mismo no va a ser posible lo que el presidente pretendía, que la Comisión Federal de Electricidad tuviera el virtual control, el monopolio del suministro eléctrico. Y esto, bueno, es cuestión ya de tiempo, es una derrota del presidente. La segunda derrota, pues, es la consulta porque tuvo que excederse mucho el presidente para poder lograr el respaldo de 15 millones de ciudadanos, pero con ello comprometió a su gabinete, se comprometió él mismo, a su gobierno, y quedó muy expuesto en términos de su compromiso con la legalidad. Y la tercera derrota sería precisamente la del domingo de resurrección, donde, por lo visto, el presidente va a tener un rechazo abierto. 3 derrotas consecutivas significan el principio de la declinación de su gobierno. Esto podría ser precisamente como acabas de mencionar. No, yo le llamaría más el declive del tercer año, para entrar al cuarto. Así es, eso es lo que, como le sucede a todos los presidentes después de la elección intermedia. Sí. La verdad es que el presidente perdió su mayoría absoluta en la elección intermedia. Creo que no lo previó como tampoco lo habían visto los presidentes Cedillo Vicente Fox, Felipe Calderón, el mismo Peña Nieto. Todos pensaban que les iba a ir bien en la elección intermedia
No sucedió así y bueno, ahora se están pagando las consecuencias de ello. En otras palabras, no tiene mayoría calificada el presidente y por lo mismo no puede sacar sus reformas constitucionales, mucho menos cuando no se sienta a negociar con las distintas fuerzas ¿Y políticas. esto también pudiera afectar de alguna manera a la sucesión? Sí la afecta de alguna manera, primero porque la Ciudad de México no tuvo buenos números en la consulta. Segundo, se ha polarizado aún más el gobierno, los distintos actores se ven obligados a mimetizarse con el presidente y esto le resta competitividad. En otras palabras, por ganar el favor del presidente, pierden su posicionamiento frente al electorado. Bueno, pues veremos cómo se va desenvolviendo esto. Ya el domingo, ya queda poco tiempo. Mi estimado Federico, te agradezco como cada semana que nos recibas la llamada y que estés con nosotros aquí en la revista. Muchísimas gracias, un placer y saludos a todos aquellos que nos siguen en la revista Peninsular. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y volvemos.